damos inicio a esta sesión de riesgos, primero saludando a todos nuestros asistentes. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión de riesgos. El día de hoy tenemos como invitado a nuestro docente André González y quien nos va a hablar de un tema que ha cobrado importancia en Colombia, en especial en las organizaciones solidarias recientemente. El tema es el sistema de administración de riesgo de liquidez. Entonces le doy la palabra a André para que empecemos con la sesión. Ok, Fernanda, muchas gracias. Bueno, primero que todo, muy buenas noches para todos. Como bien lo mencionaba Fernando anteriormente, bueno, básicamente la idea es que comencemos a hablar hoy y durante algunas sesiones sobre un tema que ha venido cobrando mucha relevancia, pues digamos, a nivel internacional y obviamente también a nivel local, que es el sistema de administración de riesgo de liquidez. La idea es que básicamente durante la sesión, esta va a ser una sesión corta de aproximadamente unos 15 a 20 minutos, en donde yo buscaré darles a ustedes los conceptos por lo menos más importantes o digamos los puntos claves que tiene este sistema de administración de riesgo de liquidez, enfocándolo sobre todo a organizaciones solidarias. Digamos que recientemente en el caso colombiano, se ha publicado por parte de la Supersolidaria eh, una circular externa bajo la cual básicamente se le dan, digamos, las pautas generales a las organizaciones solidarias para que comiencen a desarrollar a nivel local este SARL o este sistema de administración de riesgo de liquidez. Entonces, digamos, es un poco lo que quiero que conversemos el día de hoy. Si en algún momento de la charla, como les digo, pues esta va a ser la primera de una serie de charlas sobre este tema. Si en algún momento de la charla tiene alguna duda, alguna inquietud, pues con mucho gusto estamos pendientes. Pues Fernanda va a estar atendiendo un poco el tema de las inquietudes que ustedes tengan, bien sea por chat, pueden comunicarse, o también lo pueden hacer, digamos, dentro de las opciones de la plataforma que tenemos. Ustedes pueden ver ahí hay una manito que pueden utilizar para hacer una pregunta en cualquier momento. Entonces, pues bueno, muchas gracias por la invitación a de riesgos. Entonces, comencemos con esta sesión, ya después de esta breve introducción. Como les mencionaba, pues el tema de liquidez ha cobrado una gran importancia a nivel mundial. Si ustedes recuerdan, desde el 2008, pues se presentaron algunos eventos muy importantes, no solamente de riesgo de liquidez, sino de mercado a nivel mundial que generaron impacto en muchas organizaciones. Y fue aproximadamente desde este momento de la historia que el tema de riesgo de liquidez comenzó a ser mucho más importante a nivel organizacional, se le dio mucha más relevancia. Antes claramente existía y se comentaba sobre el tema, pero no se le daba la importancia que hoy en día, digamos, se le da, básicamente porque se necesitó que muchas entidades tuvieran eventos de riesgo de liquidez muy grandes y que algunas desaparecieran por este tipo de situaciones para que se le diera este riesgo, digamos, el peso que debería tener y el peso que hoy en día está cobrando en muchas entidades. Acá vale la pena resaltar, pues básicamente que inicialmente este fue un tema que se desarrolló sobre todo para establecimientos bancarios, pero que como se pueden dar cuenta ustedes en esta charla y en las charlas que haremos en varias sesiones, pues es un tema que viene cobrando mucha relevancia ya no solamente en los establecimientos bancarios clásicos, sino también en las organizaciones solidarias y en las cooperativas, que digamos que a nivel internacional se viene trabajando y que digamos que a nivel local, en el caso colombiano, pues como les comento, hay una circular ya emitida por parte de la Supersolidaria. Eh, para los que no conocen el tema, pues es la entidad encargada a nivel nacional, básicamente de hacer el seguimiento, la supervisión y la normatividad en términos de riesgos para este tipo de entidades, pues ya dio a conocer hace algunos meses esta circular dedicada netamente a riesgo de liquidez. La idea es que exploremos algunos de sus temas, por lo menos los más relevantes, para que comencemos a profundizar en este tema tan importante para muchas entidades. Entonces, bueno, como nos ha sucedido pues, en algunas oportunidades, algunos panelistas, algunos asistentes conocerán del tema, otros de pronto no tanto. Entonces partamos un poquito del concepto, que es el riesgo de liquidez. Pues bueno, básicamente a grandes rasgos se puede analizar como esa posibilidad o esa factibilidad que existe de que se enfrenten pérdidas derivadas por una ausencia básicamente de recursos líquidos de corto plazo, que impidan que las organizaciones, en este caso solidarias, pues puedan cumplir, digamos, de manera oportuna
y de manera completa, digamos que esos son los dos enfoques, que uno pueda cubrir las necesidades de liquidez en el momento adecuado, es decir, hay un factor tiempo muy importante dentro del riesgo de liquidez, y un segundo factor es que ese cubrimiento de las obligaciones se haga de forma total y no de forma parcial. Básicamente esas son, digamos, las dos variables que uno tiene que analizar cuando se refiere a riesgo de liquidez. Eh, digamos, como les comentaba, básicamente estos recursos o estas necesidades de liquidez o estas necesidades de cubrimiento de caja que se pueden presentar en diferentes momentos del tiempo, pues parten básicamente de la definición de que se cubran por lo menos las necesidades de liquidez básicas y se dé, digamos, una facilidad para que el negocio pueda operar de forma natural, es decir, se puedan cubrir las necesidades de liquidez diarias y digamos que hacen parte de la operatividad de la entidad en el día a día. Entonces, claramente, partiendo de esta definición, pues es obvio que el tema se refiere directamente a necesidades de liquidez de corto plazo. Cuando uno habla de riesgo de liquidez, pues se puede analizar desde el corto plazo o desde el largo plazo. De hecho, hay dos indicadores de Basilea enfocados, uno en el corto plazo, otro en el largo plazo. El primero de ellos es el indicador de coeficiente de liquidez y el segundo pues es el coeficiente de financiación estable neta, que seguramente en algún momento hablaremos de los dos indicadores que por lo menos a nivel internacional pues son los más relevantes o los que desde Basilea digamos se pueden o se han venido desarrollando en los últimos años. Es importante mencionar también que en este riesgo se tiene que incluir el riesgo legal. Es muy importante que ustedes sepan que el riesgo de liquidez tiene un vínculo muy importante con los diferentes riesgos. Digamos que, Andrés, disculpe, dime. qué pena la interrupción. Víctor Manuel Guevara nos pregunta que por favor repita los dos indicadores. Bueno, entonces básicamente hay dos indicadores que por lo menos desde Basilea son claves en este tema de riesgo de liquidez. El primero es el indicador de cobertura de liquidez, ICL. Este indicador tiene diferentes nombres en diferentes países, pero por lo menos el original que surgió desde Basilea pues es el famoso ICL o indicador de cobertura de liquidez, que es el que se refiere al corto plazo. Hay digamos algunos ejercicios y algunas definiciones desde Basilea para la generación de este indicador, y el otro es el coeficiente de financiación estable neto, que se analiza un poco más desde el mediano plazo y digamos que es un poco más estructural. Esos, en términos generales, son las grandes formas de medir el riesgo de liquidez. No son las únicas, hay muchas más, pero son por lo menos las básicas que, digamos, desde Basilea 3 se han venido generando. Y acá dice que el riesgo legal pues está inmerso en el riesgo de liquidez y eso es una realidad en las entidades tanto tradicionales, establecimientos bancarios tradicionales, como en las entidades cooperativas, que es un poco el tema que comenzaremos a desarrollar. Y básicamente, ¿por qué? Pues porque en la medida en que hay una cesación de pago, ¿cierto? O una ausencia de recursos líquidos para cubrir las necesidades de liquidez de corto plazo, pues claramente la entidad se ve inmersa en un riesgo legal. Uno de los riesgos, digamos, que más afecta la reputación de una entidad financiera o una entidad cooperativa, pues claramente es el riesgo de liquidez. Si alguna contraparte o los asociados en este caso o los usuarios de la razón social misma de la entidad comienzan a ver o a identificar que hay eventos de ausencia de liquidez para cubrir las necesidades de corto plazo dentro de la estructura de la entidad, pues claramente eso va a implicar un riesgo legal para la entidad y un riesgo reputacional. Entonces digamos que esa es una forma a través de la cual el riesgo de liquidez pues comienza a mezclarse con otro tipo de riesgos, que es uno de los temas que no solamente está circular, sino en general desde Basilea se propone en términos de riesgo de liquidez, la forma en la cual el riesgo de liquidez se integra con los demás riesgos financieros. Bueno, ¿qué es el SARL? Digamos, por lo menos desde el punto de vista de esta normatividad que les estoy comentando, pues las siglas básicamente significan Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez y como lo ven ustedes acá, voy a tratar de subrayar esto, permítanme un segundo. Como lo ven ustedes acá, pues básicamente hace referencia a ese conjunto de etapas y elementos que reúnen un conjunto de variables importantes en términos de las políticas que se definen de riesgo de liquidez, los límites que se definen en la materia. Hay una etapa también muy importante de documentación, de elaboración de procedimientos que permitan garantizar que el sistema de riesgo de liquidez funciona de manera adecuada dentro de la entidad. Debe existir, por supuesto,
como se menciona acá, una estructura organizacional, es decir, un conjunto de actores o un conjunto de funcionarios dentro de la entidad que garanticen que el sistema de riesgo de liquidez funciona de manera eficiente y que realmente está respaldando el manejo de la liquidez diaria y pues periódica que tiene cualquier entidad. Esto es fundamental dentro del sistema de riesgo de liquidez. Tiene que existir órganos de control, que ahí, digamos, cumple una tarea muy importante, digamos, el área de riesgos de cualquier entidad. Tener una plataforma tecnológica, que claramente este es un tema que es clave a la hora de desarrollar cualquiera de los riesgos. Y digamos que habitualmente sucede que cuando una entidad está comenzando, digamos, a desarrollar ese tipo de procesos, no solamente en riesgo de liquidez, sino en cualquier riesgo, pues obviamente inicialmente hay una ausencia clara de plataformas tecnológicas. Seguramente en alguna sesión comentaremos un poco más a fondo de este tema, pero claramente, digamos, esas ausencias de plataformas tecnológicas muchas veces generan limitaciones muy importantes a la hora de tratar de administrar el riesgo de liquidez. Sin embargo, pues con el tiempo las entidades deben comenzar a desarrollar este tipo de herramientas y hay una etapa de divulgación de información y de capacitación que es clave a la hora de contar, digamos, con metodologías y con herramientas de riesgo de liquidez que sean útiles. En la medida en que las áreas de riesgos o los encargados de manejar no solamente el área de riesgos, sino también los administradores de la liquidez, es decir, la tesorería, por ejemplo, de las entidades, está capacitada en términos de riesgo de liquidez, pues digamos que los eventos de riesgo de liquidez se podrán minimizar mucho más. Eliminar es casi imposible, pero minimizar claramente sí va a ser una alternativa. Entonces digamos que este proceso o esta etapa de la capacitación pues es clave en este desarrollo del riesgo de liquidez. Y ya digamos que básicamente aplicado el tema de las organizaciones solidarias, lo que menciona un poco esta normatividad es, digamos, las 4 etapas que generalmente son muy importantes en cualquier riesgo, que son identificación, medición, control y monitoreo. En este caso, pues, particular de el riesgo de liquidez. Ámbito de aplicación, pues digamos que en este caso particular está concentrado en cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas multiactivas, fondos de empleados, asociaciones mutuales, todas ellas vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria para el caso colombiano. Y esto es una clara muestra de que este tema cada vez, pues como les digo, viene cobrando más incidencia dentro de los diferentes tipos de entidades. Digamos que en el caso colombiano particular ya no solo, digamos, para las entidades o establecimientos de crédito tradicionales, sino que también en este caso, pues para todas aquellas entidades de tipo solidario que entran, digamos, dentro de este campo de acción. Esto muestra claramente que este tema viene creciendo y viene tomando cada vez más fuerza dentro de los sistemas de riesgos de las entidades. ¿Qué objetivos tiene este sistema de administración de riesgo de liquidez? Básicamente son 4. El primero de ellos hace referencia a que se tenga una adecuada administración y se vele por la mitigación del riesgo de liquidez. Como les mencionaba anteriormente, pues generalmente se busca la mitigación, más no la eliminación. Eliminar por definición el riesgo de liquidez, pues es prácticamente imposible. Digamos que la única forma de conseguir la eliminación del riesgo de liquidez es simplemente no generando o no cumpliendo con la razón social de la entidad. Entonces, como cuando uno ve en cualquier riesgo, bueno, ¿cómo hago yo para eliminar el riesgo? Simplemente no asuma la actividad que genera riesgo, pero pues obviamente eso en términos de cumplir con el objetivo de una entidad, pues no tiene sentido. Básicamente lo que uno trata de hacer es mitigar el riesgo de liquidez y no eliminarlo, por lo menos minimizarlo sí es una tarea relevante. El segundo objetivo es garantizar el cumplimiento de las obligaciones con los acreedores, es decir, que claramente la entidad cuente con esos recursos líquidos necesarios y recursos líquidos suficientes para cubrir, digamos, esas erogaciones que por lo menos son contractuales con los diferentes acreedores. Aquí claramente, pues, es importante resaltar que existen 2 tipos de erogaciones o necesidades de caja. Las primeras de tipo contractual, que son aquellas que las entidades conocen cuál es el monto de vencimiento y en qué momento se da esa salida de recursos, es decir, tienen una fecha contractual de vencimiento de pago, y unas no contractuales, que son aquellas en las cuales yo no conozco la fecha en la cual se puede dar esa salida de recursos, ni tampoco conozco exactamente el monto de erogación o de salida de recursos que se podría presentar. A eso se refiere, digamos, este segundo punto. Y en el caso de las entidades solidarias, pues obviamente hace referencia a tener esos recursos disponibles para cumplir con los objetivos o con las metas que se han planteado tanto para los ahorradores como para los depositantes. Es decir, a los ahorradores, pues tener los recursos que cubran sus necesidades de liquidez cuando requieran dinero.
y básicamente en términos de depositantes hace referencia a la generación, por ejemplo, de títulos o las captaciones que se hacen generalmente a través de CDTs para el caso de este tipo de organizaciones, que se cumpla de manera adecuada con el pago y con los vencimientos de estos recursos. A eso se refiere ese punto. Hay un tercer objetivo que es generar estabilidad en los resultados, evitando pérdidas derivadas de riesgo de liquidez. Y digamos que en gran parte este punto se refiere a conseguir, digamos, una disminución en la volatilidad de los resultados que consiguen en el tiempo las entidades. Obviamente en la medida en que las variables de riesgo de liquidez y las metodologías que se utilicen, digamos, que sean eficientes, esto comienza a contribuir de manera importante en la generación de resultados y más, bueno, más allá de la generación de resultados, diría yo, en la disminución de la volatilidad de los resultados, que es un tema clave dentro de cualquier organización, porque eso digamos que garantiza un poco más esa persistencia, digamos, de esos buenos resultados en el tiempo a través de una disminución de la volatilidad. Y hay un cuarto punto relevante que es básicamente promover un fondeo consistente con las proyecciones de largo plazo, es decir, obviamente las entidades cooperativas, como cualquier otra entidad, pues digamos, tiene diferentes fuentes o mecanismos de financiación para cubrir su razón social. A lo que se refiere a este punto un poco es que se tengan unas fuentes de fondeo que sean en lo posible o que traten de ser en lo posible estables en el tiempo y que digamos que garanticen o que por lo menos generen digamos una estabilidad muy importante en esos flujos de caja que se requieren para la operación habitual, digamos, del negocio. Entonces, a esto se refiere a este punto de promover un fondeo consistente. Lo que se busca es no que el fondeo sea alto, digamos que sea lo que necesite la entidad o superior a lo que necesite la entidad, sino más bien que sea un fondeo de largo plazo, es decir, que sean unas fuentes de fondeo que la entidad pueda mantener en el tiempo y sobre las cuales pueda, digamos que, velar porque de una forma eficiente, de una forma eficaz, cuente con los recursos para poder dinamizar, digamos, todo el tiempo su actividad. En este caso, pues, digamos, de captación y colocación de recursos para los asociados de las organizaciones solidarias. Estos son los cuatro objetivos claves del sistema de riesgo de liquidez. Como ustedes lo ven, son objetivos grandes, son objetivos, digamos, que dentro de la estructura de cualquier entidad son fundamentales a la hora digamos, de que su razón social evolucione. Y son los cuatro pilares, digamos, que en términos generales se trata de buscar en el cumplimiento de la correcta gestión y administración del riesgo de liquidez. ¿Qué alcance tiene este sistema? Pues primero que todo, digamos que este sistema tiene que cubrir toda la estructura o toda la, digamos, la complejidad que pueda llegar a tener la entidad dentro de sus diferentes líneas de negocio. Entonces, obviamente, en la medida en que una entidad sea mucho más compleja y mucho más robusta en términos de líneas de negocio que tenga, pues asimismo será un poco más complejo su sistema de riesgo de liquidez. A eso se refiere este primer alcance. El segundo dice que se tiene que considerar el rol que cada una de las entidades solidarias desempeña dentro del sector solidario y su importancia sistémica. Esto se refiere básicamente a que en la medida, por ejemplo, que una entidad cooperativa o que una entidad del sector solidario sea cada vez más grande dentro de este tipo de sector, pues claramente los eventos de riesgo de liquidez de las entidades grandes van a ser cada vez mucho más importantes en términos sistémicos, ¿cierto? En términos del sector como un grupo, como un conjunto. Si se dan eventos de riesgo de liquidez en entidades pequeñas, pues claramente, por lo menos en términos sistémicos, el efecto no va a ser muy grande o digamos que va a ser marginal. Pero si se dan entidades digamos, reconocidas o digamos que tienen un goodwill o un know-how, digamos, muy importante dentro del sector, pues claramente esto puede generar un efecto sistémico, no solamente para esa entidad, sino para todas las demás entidades del sector solidario. A eso se refiere este alcance. El tercer alcance básicamente lo que nos menciona es que el riesgo de liquidez o el análisis que uno haga de riesgo de liquidez debe estar inmerso o estar incluido en todas las transacciones que realice la entidad solidaria y por ende se deben considerar todas las posiciones activas y pasivas de la organización. Entonces digamos que acá hay un tema clave y es comenzar a analizar cada una de las líneas o la estructura de balance, tanto las activas como las pasivas, y comenzar a analizar cuáles de ellas son variables relevantes en la gestión de riesgo de liquidez. Es decir, en cuáles líneas del activo de la estructura del balance está mi generación de caja y en cuáles líneas del pasivo está mi generación de necesidades de caja, ¿cierto? Básicamente ese es el punto de partida dentro del análisis de liquidez. Como se pueden dar cuenta, pues esto se vuelve un tema estructural, ¿cierto? Se vuelve un tema
pues básicamente organizacional, que afecta pues a todas las, digamos que en todas las decisiones que se tomen, porque finalmente todas las decisiones que se tomen, o digamos en su mayoría las decisiones que se toman dentro de una entidad cooperativa, pues finalmente terminan involucrando flujos de caja. Y en la medida en que se involucren flujos de caja, pues se va a estar inmerso, digamos, en temas de riesgo de liquidez. Digamos, esto lo comento para que ustedes vean la relevancia de este tema. La gestión del riesgo de liquidez debe darse a conocer a todos los funcionarios. Simplemente este alcance hace referencia a que todas las líneas de negocio, todas las personas que integran la organización deben conocer qué es el riesgo de liquidez, básicamente porque es una variable que no afecta a una línea de negocio, sino que por definición afecta estructuralmente a cualquier entidad, y de ahí básicamente su relevancia, y de ahí digamos que es la principal razón por la cual, como les comentaba, pues hoy en día no solamente son los establecimientos de crédito tradicionales los que están analizando este tema y que ya han venido trabajando hace ya algunos años en este sentido, sino que ahora pues obviamente se le da la importancia que se merece ahora dentro de las entidades solidarias y cooperativas. Y el último alcance dice que se debe reconocer la alta interacción que tiene el riesgo de liquidez con los demás riesgos. Esto es clave, este punto es fundamental, y es que digamos cuando uno comienza a avanzar en el modelamiento y en la gestión del riesgo de liquidez, lo que uno comienza a ver es que este riesgo es uno de los pilares o uno de las variables, perdón, más importantes que permiten, digamos, tratar de medir o de cuantificar cómo se ve eventos, por ejemplo, de riesgo de crédito y cómo los eventos de riesgo de crédito afectan el riesgo de liquidez, como por ejemplo los eventos de tasa de interés que son, digamos, naturales en la estructura de balance, obviamente, de este tipo de entidades, cómo eventos de tasas de interés afectan el riesgo de liquidez, como por ejemplo eventos de riesgo de mercado, bien por ejemplo el portafolio de inversiones o lo que suceda con las tasas a las cuales se están captando recursos y están colocando, tienen incidencia en los flujos de caja y en los riesgos de liquidez. El riesgo operativo, digamos que en la medida que genera pérdidas, claramente afecta el flujo de caja de las entidades, y en general, digamos que todos los diferentes riesgos, pues de cierta manera comienzan a verse inmersos dentro del riesgo de liquidez. Miren ustedes que la propia normatividad pues hace énfasis en esto, y de hecho Basilea, desde estos papers iniciales que emitió en riesgo de liquidez, pues hace mucho énfasis en eso, en que es clave la relación de riesgo de liquidez con los demás riesgos, y digamos ya a título personal y de acuerdo a algunos trabajos pues, que he venido realizando, claramente sí en riesgo de liquidez se ve una interacción muy grande con los demás riesgos y que es fácilmente medible, es fácilmente modelable, digamos, eventos de riesgo de crédito y su efecto en liquidez, eventos de riesgo de mercado y su efecto en liquidez, de riesgo operativo también, siempre y cuando se cuente con bases de datos se puede analizar el tema. Entonces con este punto simplemente les quiero recalcar que este tema de riesgo de liquidez no solamente tiene consideraciones de este riesgo, sino que finalmente termina relacionándose con todos los demás riesgos que hacen parte de un sistema de administración de riesgos, lo que muestra nuevamente, digamos, la importancia que tiene este tema y por qué muchas entidades han comenzado ahora a desarrollar ya modelos un poco más sofisticados y a prestarle mucha más atención a este riesgo de liquidez pues que personalmente creo que es bastante relevante dentro de las entidades. Las etapas básicamente son 4, que son identificación, medición, control y monitoreo. Básicamente si uno trata de mirar cuál es un poco esa ruta que tiene este proceso, pues va en esta dirección con las flechas que les estoy indicando en pantalla. Primero una etapa de identificación, segundo una etapa de medición, de allí pasamos a una etapa de control, que da pie a una etapa final de monitoreo, y nuevamente vuelve a nacer, digamos que este proceso o este círculo, digamos, de riesgo de liquidez, que en general es el mismo proceso que se sigue en los diferentes riesgos, ¿cierto? Es un poco, digamos, el ciclo habitual que se puede analizar. Entonces hablemos un poquito de cada etapa. Primero que todo, pues la etapa de identificación. Básicamente lo que se busca acá, de acuerdo a la normatividad, y así lo expone Basilea también en el caso de las organizaciones solidarias, es identificar cuáles son las posiciones activas y las posiciones pasivas que me generan a mi riesgo de liquidez. O sea, simplemente trata de reconocer cuáles de esos elementos o variables, tanto del activo como del pasivo, son generadores de flujo de caja. En la medida en que se genera el flujo de caja en las posiciones activas y se genera el flujo de caja en las posiciones pasivas asumidas, pues claramente se tienen variables de juicio para evaluar un eventual riesgo de liquidez. Así como también las posiciones fuera de balance, que esto seguramente en una sesión posterior hablaremos ampliamente
de cómo se trabaja con las posiciones fuera de balance, que son aquellas que se pueden convertir en activos o en pasivos si se dan ciertas condiciones, digamos, dentro de la estructura de la entidad. Entonces, digamos que estas también deben ser evaluadas dentro del proceso de riesgo de liquidez. La siguiente etapa, bueno, dentro de la etapa de identificación, digamos que se deben analizar algunos puntos relevantes. Primero está, por ejemplo, revisar cuáles son los nichos de mercado en los cuales participa la entidad, ¿cierto? Cuáles son sus líneas de negocio, tanto activas como pasivas. Las pasivas obviamente se refiere a las fuentes de fondeo. La frecuencia, este tema es clave, la frecuencia con la cual se reprecian las tasas de interés, a las cuales están indexados los productos activos y pasivos, es decir, en la estructura de la entidad solidaria, digamos, de qué manera, de qué forma una variación, un cambio de tasas de interés implica reprecios de los activos y pasivos, y esto cómo afecta en términos de caja esos flujos de liquidez, ¿cierto? Eso es un poco, digamos, lo que se considera en este punto. La estructura de plazos, ¿cierto? Las duraciones de los activos, las duraciones de los pasivos, a cómo coloco mi cartera, a cómo capto recursos, si emito CDTs para, pues, o certificados de depósito, si emito certificados de depósito para mis asociados, a qué plazo lo estoy otorgando, cómo se ven esos calces de liquidez. Bueno, acá hay un conjunto de variables muy importantes que analizar. Y también está pues la estructura y las fuentes de fondeo. Es decir, cómo me fondeo yo, digamos, con mis asociados. Me fondeo vía emisión de CDT, me fondeo vía captación de recursos líquidos, vía cuentas. Bueno, cuáles son las fuentes de fondeo que manejo y cómo las utilizo. Hay una segunda etapa que es la de medición, que básicamente hace referencia a ese proceso a través del cual, mediante modelos matemáticos, mediante modelos estadísticos, pues se trata o se busca un poco, digamos que tratar de proyectar la liquidez, que es un poco lo que vemos en este punto. Proyectar los flujos de caja, ¿cierto? A esto es lo que se refiere un poquito ese tema, y es tratar partiendo de la estructura de activos y pasivos y también posiciones fuera de balance, básicamente cómo hago yo para tratar de hacer un pronóstico de los flujos de caja de mi entidad. Es decir, este no es un análisis, digamos, retrospectivo, sino que es un análisis básicamente que busca mirar los flujos esperados. Es un poco, digamos, el fundamento de este tema de riesgo de liquidez. Y cuando uno comienza a avanzar en este sentido, tanto en entidades cooperativas como en cualquier tipo de entidad, pues claramente el enfoque que se le da finalmente es un ejercicio, o se termina siendo un modelo dinámico de riesgo de liquidez. Digamos, así eso apuntan por lo menos las directrices que se proponen desde Basilea, hacia donde deben llegar pues las entidades con este tipo de ejercicios. Se mencionan también los escenarios de estrés, que son escenarios básicamente que permiten analizar de las variables que son más importantes en riesgo de liquidez para la entidad cooperativa, pues cuáles de ellas, digamos que finalmente podrían generar eventos de riesgo de liquidez si se cumplen ciertos escenarios. En estos escenarios de estrés, pues básicamente lo que uno desarrolla son finalmente simulaciones a través de las cuales pues se analizan bajo diferentes parámetros o bajo diferentes condiciones de la entidad o de la estructura de balance, digamos qué tipo de efecto se podría tener en términos de riesgo de liquidez. Y esta metodología digamos que debe ser consistente con el plan de negocios y permitir calcular o cuantificar cuál es el nivel mínimo de recursos que yo necesito para evitar eventos de riesgo de liquidez dentro de mi entidad solidaria, ¿cierto? ¿Cuánto debo mantener yo? ¿Cuántos recursos debo mantener yo líquidos para digamos, solventar necesidades de liquidez de corto plazo? Si tienen alguna inquietud, con mucho gusto, pues me la pueden comentar. Si no, continuamos. Bueno, continuamos entonces. En la etapa de control, digamos que es el tercer punto de este sistema de liquidez, de riesgo de liquidez, básicamente lo que se busca es que se trate de vigilar o de supervisar el nivel de exposición de riesgo de liquidez, es decir, una vez yo determino cuál es mi metodología de medición y determino un poco el seguimiento que le voy a hacer a esa metodología, pues acá lo que yo busco es tratar de hacer un seguimiento continuo y una vigilancia continua de esos niveles de exposición, de forma tal que yo pueda generar, digamos, un sistema de alertas o unos indicadores que me traten a mí de comunicar antes de que se presente un evento de riesgo de liquidez, pues traten por lo menos de anticiparse un poco o por lo menos de generarme a mí alarmas en términos de posibles eventos futuros de riesgo de liquidez. A eso se refiere un poquito esta etapa de control. Y digamos que esta etapa de control, ya aterrizándolo un poco a las entidades solidarias, pues debe ser aprobado y verificado por el Consejo de Administración o la Junta Directiva, quien haga sus veces, básicamente. Entonces, estos elementos de seguimiento y vigilancia, pues en las entidades solidarias deben ser aprobados por el Consejo de Administración y se les debe hacer un seguimiento periódico y continuo por parte del área de riesgos. ¿Listo? Andrés, Estas,
Dime. Disculpa, tenemos una pregunta de Brian Rojas. Nos dice que si existe alguna metodología que permite conocer el impacto de las tasas de referencia en la liquidez de la compañía, por ejemplo, el impacto de los incrementos del Banrep. Sí, digamos, obviamente, este tema es súper importante, este tema es muy interesante. Y un poco lo que uno tiene que comenzar a analizar ahí es, claro, por ejemplo, ya hablando de un tema muy puntual del caso colombiano, es, nosotros venimos de un proceso o de un ciclo de incrementos de tasas de interés muy fuerte. Venimos desde tasas de interés cercanas al 4,5, si no estoy mal, fue el mínimo de este ciclo de tasas, y estamos hoy al 7,50, es decir, vamos 300 puntos básicos arriba, que es un incremento bastante fuerte, pues por lo menos respecto al último ciclo de contracción monetaria que vivimos ya hace varios años. Pues este es un ciclo que ha sido bastante fuerte en términos de tasas, y que en gran parte digamos que ha sido explicado por el comportamiento de la inflación. Cuando uno revisa un poco el tema inflacionario, pues claramente venimos de una inflación que venía cercano al 3% en algún momento, allá hace un par de años, y actualmente estamos hablando de una inflación que está en el 8,60. Ese periodo inflacionario, digamos que no lo habíamos vivido en Colombia desde el 2008. En el 2008 tuvimos un pico inflacionario cercano al 8%, y hoy estamos por encima de ese nivel. Entonces digamos que claramente digamos que los incrementos de tasa han sido justificados básicamente por un desanclaje de las expectativas de inflación a nivel local muy fuerte, que ha llevado pues al emisor, al Banco Central, pues a incrementar de manera importante las tasas de interés para tratar de cumplir con ese objetivo que tiene, que es básicamente mantener la inflación local en un rango del 2 al 4%. En esa medida, pues digamos que ese ha sido el principal argumento, fundamento detrás de esos incrementos de tasas. Pero bueno, ya aterrizando la liquidez, lo que uno debe tratar de pensar es de qué manera, primero que todo, de qué manera se da esa transmisión de la tasa de interés del Banco de la República a las tasas de captación y de colocación. Claramente el efecto no es directo, es decir, si la tasa de interés del Banco de la República se subió de 4,50 a 7,50, es decir, 300 básicos, no implica pues que las tasas de captación y de colocación se suban también 300 básicos. Lo que uno debe comenzar a analizar, y digamos que acá, para responder un poco la pregunta que nos hace nuestro asistente, es de qué manera o con qué rezago se ve ese efecto de las tasas de interés del Banco Central sobre las captaciones y sobre las colocaciones. Claramente el efecto no se da, digamos, de la misma manera en las captaciones que en las colocaciones. Pueden haber rezagos diferentes en cada uno de los componentes, no solamente en términos de cuánto tiempo se demora en transmitirse, que es una discusión que uno debe tener, sino también en qué magnitud se presenta. Es decir, si se subió 300 básicos la tasa repo, ¿en cuánto se suben las captaciones y las colocaciones? ¿En 300, en 200, en 150, más de 300? Eso, digamos que depende de muchas variables, no solo macro, sino también variables de la propia entidad que se esté analizando, porque digamos que en algunos casos el efecto no es igual en todas las entidades, que es un tema también que es muy importante de analizar. Entonces, para responder el tema de la metodología, digamos que hacia allá se enfoca el tema, hacia analicemos rezagos, analicemos una vez se comienza a dar el impacto, en qué magnitud se presenta, y analicemos eventos como por ejemplo la propia necesidad de liquidez que tenga la entidad, porque eso también tiene un efecto directo sobre las tasas de colocación y de captación. Entonces, digamos que esa es un poco la línea metodológica que uno debería comenzar a analizar, y formas de evaluar eso, pues hay varias, pero digamos que los principios o el punto de partida para tratar de calcular esos eventos de liquidez, pues es básicamente esa filosofía que te acabo de contar. Es en esa dirección que se tiene que trabajar. Veo por acá en el chat algunos comentarios sobre la presentación, que si la podemos remitir. Digamos que básicamente Fernanda, pues tú me corriges, pero básicamente esto va a estar colgado en la página. Efectivamente, sí, el próximo fin de semana tendremos colgado este video en la página, además en nuestro canal de YouTube, y podremos poner el link en el Twitter @uderiesgos.com, y cualquier inquietud, de pronto cualquier información adicional la pueden pedir en el correo admin@uderiesgos.com. Ok, ok. Listo, entonces continuamos. Si tienen cualquier inquietud en cualquier momento, con mucho gusto pues la vamos a atender. Tercera etapa de control, digamos que acá, como les comentaba, pues hace referencia al nivel de exposición y a ese seguimiento que uno le haga a esas mediciones que se establecen en el tiempo. Y las entidades cooperativas y las entidades, digamos, solidarias, pues va a ser el Consejo de Administración la entidad encargada básicamente de avalar
¿cierto? El Consejo de Administración que estoy resaltando acá va a ser la entidad encargada de avalar o esta etapa, digamos en general, de control para la entidad. ¿Listo? Bueno, y finalmente tenemos una etapa de monitoreo que lo que busca básicamente es establecer una serie, digamos, de actividades que permitan hacer un seguimiento periódico al comportamiento de los niveles de riesgo de liquidez que se asumen. Digamos, estas tareas de monitoreo pues va muy de la mano con la generación de reportes. Fundamentalmente hace referencia pues a este tema de generar indicadores que sean gerenciales y que permitan sobre todo la alta dirección, en el caso de las entidades solidarias al Consejo de Administración o a la Junta Directiva, o digamos al comité que haga pues que haga sus veces o que cumpla sus funciones, de manera que tengan una información gerencial que les permite evaluar los posibles eventos de riesgo de liquidez o por lo menos el comportamiento de los indicadores de riesgo de liquidez en el tiempo, para que, como les decía anteriormente, pues se tengan las alertas que son, digamos, claves en este tipo de sistemas de administración, de forma que se procure evitar eventos de riesgo de liquidez. Como yo les decía anteriormente, pues uno claramente con estos, digamos, partiendo de estos puntos, que son simplemente los elementos básicos que hay detrás del riesgo de liquidez en entidades solidarias, pues simplemente comienza a construir ese sistema de administración de riesgo de liquidez, de forma que una vez hecho todo el proceso de medición, se llegue a contar o establecer, digamos que con una serie de indicadores y de reportes gerenciales que son una consecuencia de estos indicadores, de manera que se le den señales de alerta a este Consejo de Administración de las entidades solidarias para que tome decisiones. Finalmente, el monitoreo, el control, la generación de modelos, de indicadores y demás que uno puede desarrollar en este tipo de sistema de riesgo de liquidez para entidades solidarias, pues claramente el enfoque que tiene o lo que busca fundamentalmente es que sea una herramienta de toma de decisiones. Eso es lo que finalmente resulta siendo útil dentro de este sistema de riesgo de liquidez, que sea una herramienta de toma de decisiones, que no sea simplemente indicadores o metodologías que se generan para cumplir con un tema normativo, sino que básicamente se debe convertir en el tiempo con una herramienta de decisión, con una herramienta de decisión de la estructura, digamos, de balance de la entidad, de la estructura de liquidez de la entidad, de cómo se maneja el flujo de caja a nivel de tesorería y cómo, digamos, el área de riesgos va a ser un seguimiento periódico y una evaluación en términos de reportes que permitan al Consejo de Administración, digamos, tomar decisiones en cuanto a si debería yo incrementar los volúmenes de captaciones que estoy desarrollando, si debería tener un colchón de liquidez más grande o más pequeño, dado el movimiento de caja que tengo diariamente o semanalmente, o bueno, con la periodicidad que cada entidad lo considera apropiado, de forma que esto sea una fuente no solamente de información y de generación de reportes normativos, sino que en realidad sea una herramienta de toma de decisiones. Cuando este sistema de riesgos, en este caso de liquidez para entidades solidarias, comienza a madurar, finalmente comienza a convertirse en una herramienta de decisión. Y digamos, es hacia ese punto al cual digamos que se debe tratar de llegar o hacia el cual deben apuntar las entidades en el desarrollo, digamos que, de este sistema de administración. Con esa etapa, digamos que básicamente daríamos por terminada la sesión de hoy. Simplemente queríamos hacerles una abrebocas a esta nueva circular de la Supersolidaria para el caso colombiano en términos de riesgo de liquidez, ver un poco sus principios y algunos lineamientos generales, y seguramente pues en otras sesiones pues estaré atento a la invitación de riesgos pues para desarrollar un poco más diferentes temas que uno puede explorar en este sentido. Si tienen alguna inquietud, algún comentario, pues con mucho gusto los invito pues a que nos hagan las inquietudes para responderlas. André, en este momento Brian Rojas me comenta, escribe por el chat, qué indicadores recomendamos para la gestión de riesgo de liquidez. Pues bueno, digamos que indicadores hay muchos, como te comentaba ahora ella, pues inicialmente hay dos que vienen desde Basilea, que es el ICL, que es el más famoso, que es el de corto plazo, y el coeficiente de financiación estable neta, que es un indicador un poco más de mediano plazo. Sin embargo, estos son solamente dos puntos de partida, existen digamos que muchos más indicadores que uno puede comenzar a trabajar, algunos que parten por ejemplo de razones de liquidez o de razones financieras, que también se utilizan mucho digamos en este tipo de casos, o por ejemplo indicadores en términos, por ejemplo, de los vencimientos que se tienen dentro de las entidades de las captaciones, de la velocidad de crecimiento de las colocaciones contra la velocidad de crecimiento de las captaciones,
del comportamiento del portafolio de inversiones respecto de la colocación de cartera. Bueno, acá digamos que hay un grupo o un número de indicadores, digamos que bastante grande con el cual analizar este tema de riesgo de liquidez, y seguramente pues muchos de ellos van a ser desarrollados en algunas de las sesiones que trabajaremos más adelante. Bueno, tenemos otra pregunta de Claudia Jiménez. Claro. Ella nos dice que si nos puedes mencionar cuál es la circular de la supersolidaria. Pues el número de la circular, si no estoy mal, la 014, pero si quieres déjame, pues si quieres le envías un correo a admin y Fernanda seguramente yo le enviaré la respuesta después a Fernanda vía correo, pero si no estoy mal es la circular externa 014 del 2015, si no estoy mal ese es el número de la circular. Sí, es la 014, nos confirma Víctor Manuel Guevara. Ok. También tenemos otra pregunta de Diego Gaitán, que si tenemos alguna referencia bibliográfica, de José Hernández, que en términos de disponibilidades, como una sana gestión de riesgo de liquidez, como una sana gestión de riesgo de liquidez, ¿cuántos meses de compromisos futuros deberíamos tener cubiertos? Bueno, entonces respondo las dos preguntas. En términos de bibliografía, pues digamos, cuando uno mira un poquito bibliografías para los diferentes riesgos, en términos de herramientas pues de lectura y de metodologías, los que más tienen, digamos, bibliografía es riesgo de crédito y riesgo de mercado. En esos dos riesgos es donde más se encuentra información, en riesgo de liquidez no tanto. Sin embargo, pues uno puede consultar, por ejemplo, algunos de los papers que ha emitido Basilea, sobre todo en Basilea 3 en cuenta en temas de riesgo de liquidez. Ustedes pueden buscar por internet Basilea 3 y pueden encontrar, digamos que, información interesante sobre ese tema, en términos de los principios que rigen para riesgo de liquidez, de algunas metodologías y algunos indicadores. Digamos que estos son los puntos de partida iniciales y bueno, hay un par de papers, hay un paper muy interesante, un documento que emitieron en una universidad en España que analiza el riesgo de liquidez para establecimientos bancarios, que es bien interesante. De pronto, si alguno está interesado, pues pueden hacer la consulta de admin a este correo que nos mencionaba Fernanda, y por ahí, digamos, seguramente ella les puede direccionar más información en términos de bibliografía. En la página de biorriesgos también encontrarán material sobre este tema que se graba en otro momento, entonces también lo pueden consultar acá en la página. Y en cuanto a la otra pregunta, pues esta pregunta es clave, esa pregunta que hacen es fundamental. Generalmente cuando uno mira un poquito los temas normativos, usualmente le dicen, mire, usted tiene que analizar los eventos de riesgo de liquidez, por ejemplo, tratando de cubrir compromisos futuros a 7 días, por ejemplo, en alguna normativa lo exigen así. Para algún tipo de entidades, eso depende también mucho del tipo de entidad. Entonces, por ejemplo, en algunos casos, por ejemplo, en comisionistas de bolsa se exige que se cumplan, digamos, compromisos de liquidez que se tengan a un día, eh, que este, digamos, es uno de los de más corto plazo que se tiene. Hay otro tipo de entidades en las cuales el análisis se hace mensual. Si uno mira, por ejemplo, el coeficiente de financiación neta estable, que es uno de los que les mencionaba, este casi siempre se analiza a periodicidades de un año. Entonces digamos que existen diferentes indicadores y diferentes, digamos, cortes o fechas a las cuales uno mira un poco o analiza, digamos, con qué temporalidad o hacia qué plazo uno debería tener cubiertos los compromisos futuros. Entonces digamos que no hay una respuesta única, no existe un único rasero con el cual definir eso. Los más populares son, como te decía, 7 días, es de los más usuales, pero eso también depende del tipo de entidad. Hay unas entidades en las cuales son un poco más exigentes, pues dada la estructura del balance. Y también según el tipo de indicador, pues pueden ser también más de mediano plazo o de muy corto plazo. Entonces, digo, no hay un rango de tiempo único, hay, digamos que, diferentes rangos de tiempo según sea el tipo de entidad y según sea el indicador que se esté analizando. Perfecto. Matilde Pulido, Matilde, no sé si quieras formular tu pregunta. Ella me dice que cómo se llama el documento español sobre riesgo de liquidez. Ok, pues en este momento no tengo el nombre, es un documento que yo trabajé hace mucho tiempo ya. Pero seguramente si envías un correo a mí, seguramente pues Fernanda direccionará el tema y lo revisamos. Dice José Hernández
que si podría repetirnos los indicadores clave que deben hacerse seguimiento. Ok, pues digamos esos son básicamente dos, que son como el punto de partida en este tema. Uno es el ICL, bueno, como yo les mencionaba, eso tiene diferentes nombres según sea el país en el que uno esté trabajando el tema, pero por lo menos desde Basilea se conoce como el ICL o el indicador de cobertura de liquidez o coeficiente de cobertura de liquidez, ese es el nombre tradicional, que se analiza un poco más el corto plazo. Y el segundo indicador que también nació desde Basilea se llama el coeficiente de financiación estable neta o coeficiente de financiación neto estable. Como les digo, depende de donde uno lo trabaje, pues se encuentra con diferentes nombres. Uno que analiza muy, digamos, hace referencia al corto plazo, al muy corto plazo, y otro que se refiere un poco más al mediano plazo. No son los únicos, pero por lo menos sí son los más conocidos o los que por lo menos desde Basilea tienen una estructuración. Hay muchos, hay, digamos, varias formas de hacer análisis, pero por lo menos estos dos son, digamos, el punto de partida. Perfecto. José Hernández nos pregunta que si el ICL es el mismo IRL. Sí, digamos para el caso colombiano, el IRL es el indicador de riesgo de liquidez, el ICL, perdón, como les digo, pues es la referencia de Basilea. Y finalmente el indicador de riesgo de liquidez es una adaptación para el caso colombiano del ICL. O sea, el IRL colombiano nace del ICL de Basilea con algunas variaciones. Digamos que la metodología no es exactamente igual. De hecho, en algún momento yo estuve haciendo un ejercicio comparativo entre las dos metodologías y sí tienen algunos detalles, digamos, que cambian un poquito los resultados, pero los principios fundamentales son los que vienen desde Basilea, es decir, son los que vienen desde el ICL. ¿Alguna otra pregunta para nuestros asistentes? Fernando Ochoa pregunta, una pregunta, ¿la Supersolidaria va a dar algunos lineamientos específicos sobre la implementación de riesgo de liquidez? Sí, pues digamos que esto que te mostré yo acá en la presentación es solamente un abrebocas. De hecho, pues en esa circular que te menciono en la 014, pues existen, digamos, dos lineamientos, los principios generales para este sistema de riesgo de liquidez y de hecho también hay un anexo que hace referencia a la metodología de medición que se trabajaría, digamos, como punto de referencia para las entidades solidarias. Eso no implica que sea la única metodología. Como les digo, pues existen varios enfoques, varias metodologías, pero sí por lo menos va a ser el enfoque básico que va a tener o que, digamos, se propone desde la Super Solidaria. Entonces, no teniendo más preguntas, entonces pues ya damos por finalizada la sesión del día de hoy. Recuerden que esta sesión quedará colgada este fin de semana en nuestra página de riesgos. Y muchas gracias a ustedes por compartir su tiempo con nosotros, por acompañarnos en esta nueva sesión. Recuerden que pueden seguirnos en nuestro Twitter, @de-riesgos. Cualquier duda o inquietud pueden comunicarse a admin@de-riesgos.com. Muchas gracias por toda su atención, todo su tiempo. Esperamos que nos puedan acompañar en la sesión de riesgos dentro de 15 días. Y damos muchas gracias a André González por acompañarnos en esta sesión. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes. Fernanda, gracias por la invitación a los riesgos y bueno, a todos muchas gracias por la compañía y por sus inquietudes. Seguramente nos veremos en otra sesión de riesgos. Gracias.